¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Incorruptibles, un programa de análisis, de discusión, de debate, de reflexión sobre los temas que más preocupan en la agenda nacional e internacional. Y hoy tenemos un programa con muchos elementos para poner sobre la mesa. Y por ello tenemos la presencia del compañero desde Quintana Roo, Amir Ibrahim. ¿Qué tal, Amir? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos hacen el favor de sintonizar este canal de la Cuarta República, a todos los que nos han seguido durante todas esas transmisiones. Les agradezco, les doy las buenas noches, compañeros, buenas noches y vamos a darle para adelante. Del otro lado del país, de una región muy hermosa que es Tamaulipas, Carlos Domínguez. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches a ti y a quienes nos están viendo desde sus casas. Un gusto. Gracias. Y un poco más al extremo, Julio Omar Gómez, Baja California. Baja California Sur. Además, Sub Baja California, claro. Pues muy buenas noches a todos mis compañeros, a todos los que nos siguen y pues a darle con los comentarios y con la información que tenemos en esta cuarta revolución también, que es una cuarta revolución que vamos evolucionando en cuanto a digitales, a medios digitales, y la pandemia nos hizo obligarnos a pasar a esta cuarta revolución. Definitivamente, tienes mucha razón. En la Ciudad de México está la presencia de Joaquín Ortega. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto estar aquí de nuevo en Incorruptibles. Está un poco llena la agenda. Sí, bastante llena la agenda y hay que comenzar rápidamente porque nuestro auditorio, este chat que pues está muy activo, busca activarse también a través de los comentarios y análisis que pongamos. Yo quisiera, Amir, que hicieras una reflexión de manera puntual sobre lo que está sucediendo ante el inicio de las obras de construcción del Tren Maya. Bueno, decir que vino el presidente Andrés Manuel López Obrador a Quintana Roo, a Cancún, estuvieron en la ciudad militar para inaugurar las obras del Tren Maya, dar el banderazo, el primer banderazo de salida de esta gran obra que traerá sin duda muchos empleos a la zona y dará buena transportación también a los turistas que tanto nos visitan por aquí. Es importante aclarar que, bueno, sí es una visita que deja mucho mensaje en Quintana Roo, puesto que se le vio una gran cercanía con el gobernador del estado y también se le ve una gran cercanía con la alcaldesa de Benito Juárez, quien se supone no debería haber estado ahí porque no era su municipio exactamente en donde estuvieron en Isla Mujeres, por lo que el alcalde de Isla Mujeres sí estuvo presente, pero digamos, un alcalde que no tenía que estar por no estar en su municipio y estuvo, pues fue la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama. Una lectura política importante para el Estado, creo que un espaldarazo del presidente hacia el gobierno de Quintana Roo. Hay un video por ahí en donde habla reconoce el trabajo del Estado. Creo que es importante porque la sucesión pasada en nuestro Estado hubo una asociación bastante complicada entre Roberto Borge, que hoy preso, y Carlos Joaquín González. Hoy, pues bueno, creo que pues se deja un buen mensaje del presidente en Quintana Roo. Creo que está interesado en el turismo y eso nos deja muy buen aliento por el Estado. El banderazo se dio con las condiciones adecuadas de sanidad, fueron muy estrictos en la preparación del evento, en la conferencia y en todo lo que pasó. No se oye, Daniel. No te escuchas, Daniel. Sí, comentaba yo que el presidente continuó su gira por otros estados después de visitar Quintana Roo y hoy Carlos Pozos, Lord Molécula, nuestro compañero, estará llegando a Tabasco, en donde mañana asistirá a la conferencia el presidente
con este tema también importante de la refinería de Dos Bocas. Una pregunta, Amir, ¿de cuánto estamos considerando la inversión para este primer tramo del Tren Maya en la región de Quintana Roo? ¿Quiénes son las empresas o cuáles son las empresas que han quedado con, pues obviamente, la responsabilidad y los tiempos? ¿Qué información tienes al respecto? Bueno, al respecto tengo alguna información sobre una empresa que se llama ICA, que va a desarrollar una parte del tramo Cancún de Playa del Carmen Tulum. Esto derivado de una inversión que hicieron antes en la zona. Y bueno, pues al parecer me comentaba el delegado federal que esta obra un pedazo lo hará ICA por esa situación. Y bueno, todavía están las licitaciones, no tenemos claro quién vaya a ser, pero sí, seguramente va a ser un evento bastante importante. Habíamos considerado que la presencia del presidente sería muy importante debido a que si no se realizaba una actuación como el inicio de las obras, pudiera llegar prácticamente a un subejercicio. ¿Sabes cómo está el tema de las inversiones público-privadas dentro de este tramo que corresponde a Quintana Roo? Sí, adelante, ¿me escuchas? Parece que se fue. Sí, Tiene mala salió. señal. Sí, tiene problemas de señal. Pues vamos a continuar, compañeros, mientras logra nuestro compañero Amir restablecer la comunicación. Y bueno, pues es importante señalar que la agenda realmente es una agenda cargada, llena de información, como el caso de la periodista de Televisión Azteca, la cual es motivo de especulación sobre su actuación como senadora de la República por parte del grupo parlamentario de Morena, y al mismo tiempo, bueno, pues ella se pone en el ojo del huracán al haber renunciado a Morena, al haber pasado a la fracción parlamentaria de Acción Nacional, y todo esto previo a pues el proceso electoral que se ha de vivir en el estado de la cual es originaria esta mujer, Lili Téllez. Y junto con ello, pues hay otros temas más que tiene en su mapa de análisis Carlos Domínguez. Pues, Daniel, mira, a mí me llama mucho la atención desde este conflicto entre Lili Téllez y sus excompañeros de bancada en el Senado. Recordemos que todo comenzó por una diferencia en una iniciativa que estaba en discusión, ¿no? Sobre el aborto. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Un poco cortado, pero sí te escuchamos. Sobre el mentado pañuelo verde, ¿no? Claro. Que ella argumentaba que se lo estaban imponiendo. Ahí comenzó todo. Después se empezaron a notar diferencias entre el gobierno federal y el dueño, digámoslo así, de todo este consorcio del Grupo Salinas, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, dentro de que si se mencionaba si estaba o no dentro de estas empresas que debían miles de millones de pesos en impuestos o no. Luego las declaraciones de Javier Alatorre, ¿no? Fuertes declaraciones, fuertes y responsables declaraciones, esas, si lo recordarán, de ya no hacerle caso a Gatell, ¿no? Por lo que se tuvo que disculpar, que demostraban pues un momento de rispidez entre el gobierno federal y Ricardo Salinas Pliego, aunado a las acciones de Lili Téllez. Lili Téllez es un satélite del Grupo Salinas. Lili Téllez estaba ahí para representar los intereses del Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. Cuando ya no le conviene a Ricardo Salinas Pliego mover, pues cuando ya no tiene, mejor dicho, tantos intereses en el Senado, o esa pieza la puede mover a otro lado, pues la mueve como un tablero como lo haces en un tablero de ajedrez, ¿no? Por algún motivo, Ricardo Salinas Pliego, me atrevo a decir, vio interés ahora de tener una pieza dentro de Acción Nacional, una pieza, digámoslo, importante, envía un mensaje fuerte a la Cuarta Transformación con esto, un mensaje de que él no va a obedecer las órdenes o no está tan a favor de la transformación hasta el punto donde le convenga, lo va a estar.
Ahora, digamos, ¿qué tiene que hacer Lili Telles en Acción Nacional? Pues nada, la verdad, más bien, ¿qué hacía en Morena? Digámoslo así, ¿no? Porque ¿en qué situación Morena le dio la oportunidad a este tipo de personas? ¿Y quién más falta? Porque no solamente estamos hablando de Lili Telles, ¿quién al rato, qué gobernador, qué presidente municipal, qué diputado va a realizar ese mismo tipo de actos a quien y brincar a grupos donde más le convenga, ¿no? Dando señales pues de que pareciera que Morena se está desintegrando, pero no, yo creo que más bien se está depurando, poco a poco el partido. No soy morenista, estoy en favor de la transformación, pero veo aquí en Lili Telles, para empezar, la señal de que está la orden, ¿no? La orden. Ricardo Salinas la puso ahí, Ricardo Salinas la saca de ahí y Ricardo Salinas la pone en el PAN. O sea, es un robot de Ricardo Salinas, lo que tú estás diciendo. Es un peón en la mesa de ajedrez, un peón importante. Va para el gobierno de Sonora, de su estado. Recordemos que próximamente habrá elecciones en este estado. Yo creo que Acción Nacional le prometió, pues le ofreció seguramente el puesto. La verdad es que no le veo muchas oportunidades de poder ganar. Esto en el caso de que su contendiente sea Alfonso Durazo, quien también se ve difícil, ¿no? Pero bueno, Lili Telles es un peón que ha sacado el cobre también porque se ha prestado muy mal. No ha dejado de ser el títere de Ricardo Salinas Pliego, a toda luz se ve. Y pues sí, le hizo un poco de daño a Morena. Se pone en evidencia la irresponsabilidad en la elección de candidatos de las elecciones de 2018. Lo que debería de aprender el partido ya con este nuevo líder que tiene es tener más cuidado de a quién le van a dar la oportunidad de competir por un puesto de elección popular o plurinominal. ¿Quién habría promovido a Lili Telles como senadora plurinominal? Yo veo, desde mi perspectiva, que fue un acuerdo entre el entonces candidato seguramente, o tal vez la presidenta de Morena en 2018, pues un acuerdo entre Ricardo Salinas y Morena, ¿no? ¿No figura la persona de Durazo, de Alfonso Durazo, en este posible acuerdo? Pues mira, si figura, yo no lo veo tanto así, pero si figura, lo traicionó, porque va contra él. O sea, si figura, lo traicionó. Muy bien, bueno, pues es importante ver. Ahora dos preguntas muy, muy directas. En realidad, ¿tú consideras, al margen de que pueda o no ser candidata de Acción Nacional, que es viable, la ves como un personaje político significativo para México? Porque se ha hecho mucho revuelo sobre su persona, sobre la diatriba que sostuvo y sobre su salida de Morena y ahora su llegada a Acción Nacional. ¿Consideras que tiene suficiente peso? O en términos de las llamadas telebancadas, Ricardo Salinas Pliego debió haber manejado algún otro personaje con mayores destrezas, capacidades políticas que Lili Telles? Pues yo creo que Ricardo Salinas Pliego debió haber negociado más bien apoyo al grupo en el que venía estando, ¿no? Morena, en lugar de filtrar a alguien a su gente, a alguien de él, a partido, pues, de los miserables, ¿no? Al PAN, por Dios, o sea. Yo creo que el señor Ricardo Salinas más bien va a jugar por los dos lados, aunque o sea, por un lado va a tener a Lili Telles, por el otro lado va a negociar algo seguramente con Morena. Este señor, recuerda, es un empresario muy exitoso, él no va a perder nada, él nunca pierde, ¿no? Él no va a perder, al contrario, pero pues está tratando de asegurar sus intereses, ¿no? Pero no le veo a Lili Telles mucha oportunidad de ganar, a menos que
que pues por ahí el señor Durazo pues no haga buena campaña, ¿no? A ver, una última reflexión sobre esto que quisiera yo planteártelo de la siguiente manera. ¿Tú crees que el desplazamiento de Lili Téllez sería una maniobra de Ricardo Salinas Pliego para jugar en dos vías? Por un lado Lili Téllez y por otro algún candidato que él también estuviese buscando apoyar. ¿Doble banda? Sí, es un empresario, es ambicioso y alguien de su calado no se puede dar el lujo de perder, ¿no? Muy bien, entonces estaríamos apostando a que la figura de Salinas Pliego estaría jugando electoralmente, por lo pronto en Sonora, pero quizás también estarían buscando otros estados de la República para establecer estrategias quizás similares. Qué interesante, Carlos, qué interesante. Bueno, desde la Baja California Sur, tan hermosa Sud Baja California, en donde justamente se canceló un proyecto que generaría un desastre por una mina en una zona protegida ambientalmente. Julio, Omar, pues tú has pasado por diferentes momentos, incluso no sé si tuviste COVID o no, pero también tuviste un cuadro de salud con muchos problemas hace pocas semanas. Y bueno, también hay otro tema que me gustaría reflexionar contigo, estas disputas que se han dado sobre el tema del COVID entre el gobierno central, la Secretaría de Salud, obviamente Hugo López-Gatell, la CONAGO, algunos gobernadores en rebeldía, una circunstancia bastante crítica. Empezando primeramente por saber si padeciste COVID o no y después lo que nos quieras reflexionar, Julio Mar. Adelante, Julio. ¿No te escuchas? Listo. Hola amigos, buenas tardes de nuevo por aquí. Sí, en efecto, las pruebas, me hicieron 3 pruebas rápidas, esas que se llamaban rápidas, que no certificó a lo último COFEPRIS. Precisamente me hicieron 3, ¿por qué? Porque en 2 veces salí positivo y en la última negativo. Y me dijeron, bueno, es prueba rápida, lo que te sugerimos es que ahorita que te estabilices, te estabilicemos. Así pasó, me fuera a mi casa y pasara el tiempo, los 14 días que mencionaban anteriormente, pues el COFEPRIS y el INDRE. Entonces, me vine para acá, me vi, sí, en situaciones de que no me sentía muy bien, pero tampoco me sentía tan mal, así como para poder pedir que llegara a un hospital. Entonces, definitivamente dejé que pasara el tiempo y tampoco me fui a hacer el examen para saber si realmente lo tuve. Es decir, no pasó por el INDRE y más hace poco que acaban de sacar un comunicado de COFEPRIS que, por ejemplo, el hospital ABC, sus pruebas rápidas no fueron eficientes, igual que muchos hospitales privados. Yo llegué a un hospital privado y es por eso que siempre hubo esa incertidumbre. Al final de cuentas pasé el periodo y creo que en lo que respecta a mi persona, ya pasé por eso, ¿no? Fui un sobreviviente y creo que si me pudiera hacer la prueba después de que me haya pasado, pues ojalá, pero en este caso no puede pasar eso, ¿no? O sea, no queda antecedentes, vaya. Es lo tus síntomas. Los síntomas, claro, ¿no? Siempre va a ser variante. Obviamente las personas con enfermedades crónicas, que fuman, que obesidad, diabetes y todo lo demás, hipertensión, muchas cosas, se les complica. Y en el caso, afortunadamente, bueno, la edad, no estamos muy chiquitos que digamos como para decir la voy a pasar, pero yo creo que fue un buen momento y es como cuando te da viruela, ¿no? O varicela, que ya te dio y ya no hace falta, ya no te vuelve a dar. Y creo que, digo yo, qué bueno que pasó y qué bueno que pasó de esta manera. Y en realidad, pues, estoy seguro que sí tuve todos los síntomas. Me dijeron, es que sí los tienes, mejor vete a casa y quédate, vives. Pues la ventaja es que yo vivo solo, ¿no? Entonces, sí. Eso fue, vive tu cuarentena. Mi cuarentena no duró 14 días, duró como 20 y tantos días. O sea, sí me la aventé un poquito más extra por si las cosas y con mucho cuidado de la limpieza y demás, ¿no? Y claro, déjame decirte que he estado cubriendo como siempre las tardes del COVID-19 en México
y pues obviamente he estado muy al pendiente sobre las cifras. Y lo que quedó ayer como resumen de las cifras de confirmados acumulados fueron 101,000 personas, bueno, así en resumen, y sospechosos son 44,000 casos que hay, y los casos negativos acumulados son 157,000. Lo que me llama la atención es que hoy en día estamos a 11,729 casos de funciones, perdón, y ese es después que empieza a haber paulatinamente el regreso a las actividades esta semana, justamente primero, se va a disparar y se ha disparado, como no tienes idea, sobre todo aquí en el centro del país. Y me queda muy claro por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, en las zonas de Iztapalapa, la Gustavo Maderos y algunos lugares muy, muy focalizados, pues no creen que existe el COVID hasta que les da, ¿no? Hasta que un familiar se muere, hasta que se enteran que la vecina le pasó y lo demás. Entonces, hasta entonces es cuando empiezan a creer. Está como la que dicen, hasta no haber a creer, esto es una cosa del gobierno, esto es, bueno, muchísimas cosas, y que es cuestión económica, que es cuestión política, que es cuestión, miles de historias que he escuchado allá afuera, pero al final de cuentas están las cifras. También el gobierno federal como autoridad obviamente nacional, tiene sus semáforos, ¿no? En este sentido, el semáforo para la Ciudad de México siguen estando en color rojo. Semáforo rojo va a continuar así, va a haber hoy un rebote, me queda claro, un rebrote, pero fuerte, con el regreso, pero espero que las defunciones sean menores, ¿no? Que no se ha podido bajar esa curva, pero en otros estados toman diferentes tipos de acciones. Me queda muy claro en Baja California Sur, que fui hace una semana más o menos, a Cabo San Lucas. Del trayecto de La Paz a Cabo San Lucas había filtros más fuertes, como si estuvieran buscando al Chapo Guzmán. De veras, filtros así, estaban la Marina, estaba la Sedena, estaba la Policía Estatal, la Policía Municipal, las de Tránsito, y esos filtros de 3 carriles la convertían a 1 y te checaban, ¿no? ¿Qué te checaban? Pues si traías cubrebocas. Digo, en tu carro no vas a contagiar a nadie, ¿no? Y el cubrebocas se utiliza en lugares masivos, por así decirlo, en lugares donde se concurre más gente, pero bueno, en tu vehículo y personalmente, familiar, pues obviamente no vas a tener ese problema. Pero en fin, esa es la estrategia es una de las estrategias que está utilizando el gobierno del estado de Baja California Sur, que me parece un poco absurdo, porque esta estrategia pues viene a demeritar la cuestión de seguridad, ¿no? Todo el personal que se utiliza para seguridad se está utilizando para los retenes, que son muchos retenes, muchos filtros, y se está utilizando para ver si traes cubrebocas o no. Ese es una de lo que me impactó en este trayecto, en la salida, y que sí hubo demasiados filtros preguntando, no, o sea, ni el cinturón de seguridad te checaban que trajeras el cubrebocas. Se me hizo muy absurdo, ¿no? Pero en fin, esa es una de las cuestiones que cada estado viene haciendo como autoridad sanitaria estatal, sus acciones, y por eso hay una polémica muy grande dentro de la CONAGO, ¿no? La CONAGO está quien preside es el gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y que pues obviamente es una de las personas que no aceptó el acceso al INSABI, como muchos gobiernos panistas, el programa del INSABI para que los hospitales pues sean ya de parte del programa federal y poderles evitar lo que viene siendo la corrupción cuando les llega el recurso de salud y que se daban para otros lados o simplemente no llegan para lo que van. Y esa es la cuestión más fuerte que la propuesta que tiene la Cuarta Transformación, es que el recurso llegue justamente para lo que se está enviando para salud y no se emplea en otras cosas, como lo ha habido en diferentes administraciones, en las pasadas administraciones, ¿no? Que incluso que vemos en Veracruz, ¿no? Lo que pasó con Duarte, que era agua en lugar de químicos para los enfermos, y muchas cosas que han ocurrido que nos da bastante risa. El sobreprecio también de las claves, es decir, de los medicamentos y la falta de medicamentos de calidad, ¿no? Entonces, esta situación, por eso se creó el INSABI, y el gobierno de Baja California Sur son uno de los que no tuvieron a bien estar en esta, ¿no? Obviamente el IMSS
el IMSS-INSABI sí está, y pues es lo único que podría decirse que tiene por más apoyo, pues, para poder manejar estos programas de COVID, hospitales COVID, que vienen a ayudar a la población, que afortunadamente no estamos hablando de números muy fuertes. También tiene que ver la dimensión poblacional. Entonces, sí es muy distinto, y aparte no son lugares muy confinados, son lugares muy abiertos. Los departamentos allá son muy raros. Donde ves el tipo de departamentos son las hoteleras, y pues obviamente casi todas son viviendas tipo casa, ¿no? Afortunadamente esta situación de Baja California Sur ha sido distinta. Sin embargo, sí quiero aclarar que tiene que ver el hecho del apoyo que se ha recibido por parte de Estados Unidos, increíblemente, y sobre todo de China, para los equipos de protección personal para México, pero para sobre todo que va dirigido a todos los profesionales de la salud, a los cuales siempre he aplaudido esa situación de que es un riesgo, porque mucha gente con la cabeza muy cerrada, con la mentalidad muy cerrada, pues he dado notas que le han quemado carros a enfermeras, que las han golpeado, incluso mataron a un par de enfermeras también. Y eso me hace sentir tanta lástima de la mentalidad mexicana, por una parte muy extremista de que no creen, y por otra parte muy extremista de que nos va a contagiar por ser médico, por ser de mantenimiento de un hospital, por trabajar cerca de un hospital, por ser paramédico, ¿no? Y sí he visto la muerte de varios paramédicos también, de varias personas que se dedican a la salud, y me tocó desafortunadamente en un hospital de Cabo San Lucas darme cuenta de ello. Y a veces me preguntan, oye, ¿crees en el COVID? Claro que creo, por carne propia, por una parte, y por otra parte, porque ahí están las cifras. Y déjame decirte que no son cifras 100%, son aproximaciones, ¿eh? Sí, claro. Son aproximaciones, porque hay mucha gente que muere y no se sabe en las condiciones que falleció. O sea, y vaya, en algunos lugares, tal vez, en algunos estados, para disminuir, tal vez el sector salud dice que se murió de una cosa, y en realidad pues fue a causa de COVID, ¿no? Porque en realidad puedes tener VIH y a causa de esto te moriste no por COVID, te moriste porque tenías una inmunodeficiencia adquirida. Entonces, esa es una de las situaciones, ¿no? Que esto viene que le dio un paro cardíaco, obviamente, porque tenía COVID, ¿no? Pero la causa fue un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. Y entonces estas situaciones sí viene a ver un gran problema en CONAGO, porque unos piensan de una manera, unos piensan de otro, pero al final de cuentas, cada uno tiene su plan y su estrategia, porque son autoridades estatales, y algunos que dicen que tienen la menor cantidad, dicen que les ha funcionado de esa manera, pero no es el resultado, no es la técnica, sino que yo pienso, y es necesario, que todos se deben de apegar a lo que justamente está diciendo el experto, que es la Secretaría de Salud a nivel federal, y se deben de apegar a esta, paulatinamente hablando, volver otra vez al regreso a la cuestión económica, a la población, al desarrollo, al turismo, a todos los sectores de la población en México, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, no hay que bajar la guardia. Parece que el 1 de junio es como que ya pueden salir, y pueden salir sin cubrebocas y todo. Yo lo vi. Mucha gente empezó a salir a las calles, y eso se me hizo muy irresponsable de su parte, ¿no? Independientemente que uno sea inmune, uno debe de cumplir las peticiones de las empresas a donde trabajas, a donde vayas a ir, al súper, a los comercios, a donde tienes que ser respetuoso por los demás, aunque tú ya estés bien, ¿no? Yo pienso que mucha gente de las que he pasado la cifra, pues son muchos, son miles los que se han salvado, y precisamente hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Ser respetuosos por lo demás, ¿no? Y no puedes estar tú diciendo, ya me pasó, y ya no me vuelve a pasar, no tiene caso, no pasa nada. No, tienes que ser muy respetuoso por los demás. Y sí es bien importante decir que de cierta manera siento que se aprovechó y se politizó un poco la cuestión de la CONAGO, ¿no? Se politizó porque de cierta manera es panista el presidente de la CONAGO, y pues obviamente ahí pues tiene que ver, tiene que aprovechar para tirar los puntos débiles, o las cuestiones que podrían ser debatibles, o que no quedan claras en algunas ocasiones, y que se tiene que solicitar nuevamente al sector salud,
clarifique, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que autoridades no entienden. A mí me pareció algo muy gracioso porque incluso la autoridad municipal de salud del municipio, de los municipios también son autoridades y también tienen un recurso especial y tienen que eh, activarlos, ¿no? Como a nivel municipal. Me recuerdo que fue muy, muy gracioso en la fase 1 todavía, elementos de seguridad pública de Sinaloa andaban con un equipo de protección personal tipo 1, o sea, haciendo las operaciones de seguridad con esto, desaprovechando desafortunadamente ese equipo de protección personal, pero fue hasta gracioso verlos con el arma y todos vestidos plastificados, sobre todo por el calor que hace allá, una deshidratación horrible, pero bueno, es la estrategia que ellos tuvieron a nivel municipal. La estrategia a nivel estado fue mucho menor, pero estoy hablando de allá, municipio de Los Mochis, por allá, o sea, que podíamos esperar, teniendo también gobernantes, déjame decirte, como decía Carlos Domínguez, gobernantes que vienen siendo un relleno porque a final de cuentas cayeron de cascada y de sorpresa. No se lo esperaban. Exacto. Por ser de Morena. Incluso el presidente dijo, voten derechito, voten por todos, y todos le creímos al presidente en decir, tienen que votar por presidentes, tienen que voto votar parejo. Voto parejo, y desafortunadamente ese voto parejo hay candidatos que su capacidad no da. Y no es que sean corruptos, es que sino simplemente no da su capacidad. Y lo digo por el propio municipio de Los Cabos, que fue una sorpresa para la alcaldesa de allá, y que ahora, sorpresivamente, ni ella se la creía cuando le dijeron ganaste. Y dijo, ¿cómo? Pero sí, ni proselitismo hizo, y de esa sorpresa, de esa falta de capacidad. Sí, no, bueno. Muchos, Guillermo. Oye, una pregunta para redondear el tema del COVID. ¿Cuál es la cifra estatal, tanto de personas contagiadas como de personas que desafortunadamente han fallecido en Baja California Sur? Mira, en Baja California Sur no pasan de 250 ahorita. Hay una sorpresa muy grande en el municipio de Loreto, Baja California Sur. Es un municipio turístico, un pueblo mágico muy bonito, pero fue así como que pueblo chico, infierno grande. Cuando hace un par de días se notificó de 2 personas enfermas de COVID. Se guardó obviamente la discreción, cosa que no se hacía al principio. ¿Recuerdas que decían quién y de dónde era y por qué y de dónde provenía? Entonces se guardó bastante secrecía en este sentido, y que bueno, me alegro. Simplemente se le está dando un tratamiento. Al parecer van a salir bien, porque ya ha pasado 2, 3 días de esa noticia y no se ha pues visto un hecho lamentable en ese sentido, ¿no? Las cifras de defunciones son muy bajas, afortunadamente, pero sí hay que tener mucho cuidado de todas maneras en todos los estados, y que no se confíen todavía en estos semáforos, que hay que seguir con las mismas medidas, como si estuviéramos todavía en estas circunstancias de pandemia, de cuarentena. Sí, hay que considerar también que es un estado con un índice poblacional bajo comparado con otros estados del país, y con una extensión territorial muy amplia. Muy amplia. Pues muy bien, muy interesante todas estas reflexiones que nos has dado. Y bueno, pues también un tema que está en la agenda es definitivamente esta irrupción en Estados Unidos, que nos ha llevado a una situación crítica dentro del contexto tanto de los derechos humanos en Estados Unidos, que es un país totalmente cuestionado a nivel mundial, que no está respetando pues, protocolos internacionales históricamente, un país que se le ha dado por invadir al mundo, y que hoy pareciera que Estados Unidos, en palabras de Hans Salazar, está siendo invadido por Estados Unidos tras la muerte de un afroamericano, quien estuvo sometido por un grupo de policías, los cuales uno de ellos se encuentra ya en un penal de máxima seguridad, pero esto irrumpió en el escenario nacional de Estados Unidos e internacional, y nos lleva a momentos históricos críticos que ya se han vivido en Estados Unidos
cuando las minorías han sido afectadas, tanto con personalidades como con ciudadanos comunes, como el que desgraciadamente falleció. ¿Cuál es tu enfoque, Joaquín Ortega, respecto al drama social y la irrupción que se vive incluso con violencia en Estados Unidos? Gracias, Daniel, compañeros. Buenas noches. Pues verás, efectivamente es un estallido social. No estamos frente a una revolución, aún. Es un estallido social como no se había visto nunca antes porque es simultáneo en varias ciudades. Sin embargo, no es el primero que sucede. Y sobre todo no es el primero que sucede relacionado a temas raciales. En Estados Unidos se vive un apartheid de facto, un estado segregacionista. Se vive de facto porque a pesar de que existe la libertad de los esclavos desde 1963, desde 1962 y 1963 se abole la esclavitud, es decir, se hace ilegal tener esclavos. Sin embargo, con las décadas siguientes se fue minando estos derechos de tal forma que en los estados del sur no estaba, aún la segregación aún continúa. De hecho, estaban prohibidos incluso las leyes de mestizaje, es decir, tenías prohibido tener una pareja de otra raza. Se puede ver muy claramente cómo es sistémica este asunto cuando las razas viven en barrios diferentes. Es así de simple. Hay barrio de negros y barrio de blancos. Y esto fue decidido así por leyes que puso ahí Franklin Roosevelt. Es histórico esto y no es la primera vez que sucede, como dije. Recordemos, en 1992 hubo un gran riot, un gran levantamiento racial en Los Ángeles, y de hecho el gobernador de California pidió la ayuda de la Guardia Civil y del Ejército y se le concedió. Tampoco sería la primera vez que se usa la Guardia Civil y el Ejército para aplacar la ira del pueblo norteamericano, en especial de las clases bajas. Hoy en día tenemos este estado segregacionista que entonces en el sur se estaban prohibiendo, que se prohibía de manera directa, hoy se prohíbe de manera diferida. La mayor parte de la población penitenciaria es de raza negra y cualquier persona que tenga antecedentes penales tiene prohibido votar. De tal forma que la población negra no puede votar. No solo tienen prohibido el acceso al voto, sino también el acceso a la salud, porque la mayoría de las personas no son empleadas o son subempleadas, por lo tanto no tienen un seguro médico y no tienen acceso a la salud. En medio de una crisis sanitaria, pues vemos que esto se vuelve un problema, un detonante. Esto mismo pasa con la población latina. Podemos ver en las manifestaciones banderas de México, banderas de Venezuela. Alguien traía la camiseta con los ojos de Chávez. Las banderas de los pueblos oprimidos se convierten en símbolos de la resistencia. El idioma español es el idioma del oprimido y se vuelve también un idioma común. ¿Qué pasa también? Hay varias teorías. No se ha disipado el humo, como le dije a Luisa Cantó en la octava, no podemos en realidad decidirlo. Por ahí están diciendo si es la sociedad abierta y los globalistas tratando de hacer lo que en algún momento hicieron en Ucrania, lo que trataron de hacer en Venezuela, lo que hicieron en Honduras. ¿Pueden hacer lo mismo en Estados Unidos? Sí, por supuesto que sí. No, nada se los impide. Yo no me iría por esa teoría, francamente, ahorita. Que si hay otras teorías más locas, en Fox News están diciendo que si es un complot de Venezuela. Por supuesto, no falta el liberal que dice que es Vladimir Putin y otro de los intentos de desestabilización. La verdad es que no podemos negar que la historia de segregación y de abuso existen, que tiene mucho tiempo y que efectivamente tanto la crisis económica como sanitaria agudizan este tipo de cosas. Lo que es innegable es que las contradicciones inherentes están a la vista, como cables pelones haciendo chispas entre ellos. Eso sí es un hecho. Esto va a cambiar la realidad norteamericana de alguna forma. En realidad no son los grandes levantamientos civiles desorganizados, porque son simplemente una expresión de hartazgo. No son eso lo que cambia. Las leyes de derechos civiles pasó al poco tiempo, 7 días después de que fue asesinado Martin Luther King, y esas leyes tienen
cosas muy simples como que no tienes prohibido discriminar a alguien por raza a la hora de alojarse en un hotel, por ejemplo, o a la hora de entrar en un gimnasio. Son cosas que, por ejemplo, están en la ley para los hoteles, pero no para los Airbnb, por poner un ejemplo moderno. Entonces, ¿es grave la situación en Estados Unidos? Es muy, muy grave, sí. ¿Es un golpe electoral a Trump? Sí, es un golpe tremendo, tremendo. Ahora, repito, es población que no vota. Sin embargo, la impopularidad está en las calles, está palpable y permea a todas las clases sociales y a todos los estratos. Sí está esta ola de los liberales. Inmediatamente vemos a Joe Biden y a Barack Obama tratar de sorfear la ola de indignación camino a las próximas elecciones. Barack Obama es una persona que no tiene tantos positivos con el electorado como le gustaría creer o como lo hacen ver en la televisión. Barack Obama ha estado ausente de la campaña de Biden precisamente por lo mismo. Es una persona que, si bien fue un presidente negro, no fue un presidente de la comunidad negra, en absoluto. El asesinato de Michael Brown y de Eric Garner, los dos pasaron en el mismo año, en 2014, en medio de la presidencia de Barack Obama, y generaron un gigantesco descontento social, no tanto por el asesinato, sino por la protección que el sistema judicial, la propia policía y el sistema político hizo de los policías homicidas. Los policías homicidas, de alguna forma, tienen derecho a matar a personas de color porque no va a haber ninguna sanción. Esto es históricamente cierto también. La policía norteamericana tiene dos importantes antecedentes. El primero son los grupos patrocinados por el Estado para atrapar a los negros y marrones, a los esclavos que huían de los campos de cultivo y de trabajo, y el Club Pinkerton, que eran básicamente golpeadores de las corporaciones que se dedicaban a aplastar las incipientes huelgas en el oeste americano, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Ese es el antecedente del FBI, solo para poner un ejemplo. Entonces sí, es sistémico la opresión, es sistémico el racismo y es pseudoesclavo. Todas estas personas que están en la cárcel, que en su mayoría son negras, están haciendo trabajo pseudoesclavo para las corporaciones que no están pagando salario completo y tampoco pagan ningún tipo de prestación. Todas esas van a cargo del Estado porque pues están en la cárcel. También es importante mencionar que cada persona que está en la cárcel le cuesta al gobierno, al contribuyente norteamericano, $75,000 promedio. Le sería más barato mandar a esa persona a Harvard. Es más barato mandar a alguien a Harvard que mantenerlo en la cárcel. Pero es a costa del contribuyente. Y están haciendo trabajo esclavo para las corporaciones. Es neoliberalismo puro, en su expresión más inhumana, esclavista. Entonces, esta es la realidad norteamericana ahora, pero ¿qué pasa con todos estos riots, con la insurgencia? Está tapando otro tema interesante. Antier, Hillary Clinton tenía que presentarse ante la corte, ante un juez, por sus 600,000 mails y lo que había ahí, que son invasiones a otros países, violaciones de derechos humanos, abuso de poder, manipulación en las elecciones y probable participación en una red de abuso infantil. Todo esto lo tenía que declarar. Ella presentó un recurso poco común que se llama Mantus para ganar un recurso de apelación que ya no tenía, ¿no? Y se lo negaron, de tal forma que el próximo septiembre Hillary Rodham Clinton y su asesora más cercana tienen que declarar ante un juez por todas estas acusaciones. No es nada más una teoría de la conspiración, esto ya llegó a un juzgado y parece que va en serio cuando Donald Trump sigue tuiteando Obamagate, sigue tuiteando ciertas cosas. Solo basta con que Donald Trump tenga la más ligera sospecha de que el grupo liberal de los Clinton está atrás de alguna forma de la protesta para que no tengan lugar donde esconderse. No es una persona amable con sus enemigos en absoluto. Y no lo dudaríamos. Sí, y no lo dudaríamos. Porque realmente es el escenario preelectoral. Ni dudaríamos que muchas acciones, incluso de guerra híbrida,
se pudieran estar dando. Sobre el tema de la pederastia y de la vinculación de los Clinton, ¿te refieres al caso de Jeffrey Epstein, Joaquín? Jeffrey Epstein es un caso interesante porque es una de las personas, es de la élite, los que llaman los hiperricos. Es gente que es tan rica como Bill Gates. Sin embargo, de alguna forma murió en circunstancias muy extrañas dentro de custodia gubernamental. Nadie está haciendo preguntas al respecto. Por supuesto que nadie está pidiendo justicia para Epstein porque es un monstruo. Pero sí nos interesa mucho cómo saber que los mecanismos del sistema se puedan mover de esta manera frente a nuestros ojos y que nadie diga nada. Con lo de la pederastía, con lo del abuso infantil, decía algún psicólogo de la Universidad de Georgia que hace mucho tiempo los clérigos y la aristocracia aprendieron que el abuso infantil era una forma muy efectiva para mantener el control sobre personas. Que cuando una persona la rompes sexualmente, que es algo que va muy al centro de la gente, que va a lo primal, desde temprano lo tienes controlado para siempre. Es una forma de control de poder y pasa dentro de las élites, tanto de la iglesia como la aristocracia, como la élite política y económica, y por desgracia sobran elementos para documentar esto. El año pasado el FBI sacó una serie de documentos relacionada con una secta que la propia CIA estaba patrocinado, se llamaba los Finders, se hacían llamar a sí mismos los encontradores, y estaban dedicados a secuestrar niños. Se metían, se hacían pasar por niñeras o por cuidadores y se metían a casas de las familias, tomaban información sobre la familia. Una cosa bastante siniestra. Finalmente fue disuelta por el FBI y bueno, si hay finders, hay keepers, y hay movers, es decir, ¿cuál es la parte esta de la cadena y cuántos más hay? Para mencionar nada más un ejemplo relacionado a los finders, hay unos keepers. Se descubrió una persona en Inglaterra, esto fue en los 70s, 80s, que tenía pues en su residencia instalado pues para mantener niños que le llevaban y él lo llevaba a otras partes. Es decir, es una cadena con partes móviles y que va por muchos lugares. No solamente le sirve a la élite esto para comprar y vender, digamos, favores sexuales, sino también es el negocio de la extorsión. Es el negocio de ahora conozco cuál es tu debilidad, yo la manejo y cualquier cosa que hagas, pues sabemos que estamos en ese entendido. Son los famosos testigos. Hay revelaciones de Wikileaks, querido Joaquín, hay revelaciones incluso que tienen que ver con la muerte de Michael Jackson. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, que la muerte de Michael Jackson pudo haber sido una conspiración debido a que él tendría información que vincularía a estos grupos que abusan sexualmente de niños, en donde él asumía directamente un riesgo de vida por tener esta información, quizás algún involucramiento. ¿Qué se sabe al respecto sobre estos cabres de Wikileaks? Bueno, a Wikileaks, como ya dije aquí en alguna ocasión, no se le acusa de decir mentiras, sino de todo lo contrario. Por eso se le persigue. Cuando algo es publicado en Wikileaks no es mentira, es verdad. La llamada, a lo que te refieres es una grabación, una llamada telefónica. Sí, una noche antes de su muerte. Una noche antes de su muerte. Bueno, claro que en Hollywood y el medio del espectáculo está lleno de esto y por supuesto no nada más de esto, la trata de personas es algo común y de drogas en el medio del espectáculo y también llegan a ser personas muy poderosas. En cuanto a la trata de niños, y así es también famoso el caso de Jimmy Savile, un entretenedor, una persona del entretenimiento en Gran Bretaña que se dedicaba precisamente a programas para niños. Hay parodias por ahí, hay muchas menciones en medios, y que se dedicaba a esto, al tráfico de niños, y estaba relacionado con la nobleza. En el caso de Epstein, está involucrado uno de los príncipes de Inglaterra. Hay una famosa entrevista que todo el mundo dice que está mintiendo por los dientes y que es muy evidente, está por ahí en YouTube, la pueden encontrar, hay muchos análisis. Sí, esto es un hecho. Esto es un hecho, está oculto y esperamos
que el caso de Hillary Clinton o de Nexium o de alguno de estos hilos lleve a algún tipo de consecuencia judicial, porque pues estamos hablando de uno de los peores crímenes imaginables y está siendo cometido bajo el amparo del poder por las clases elitistas. Oye, claro que sí. Joaquín, pero ¿a quién, Joaquín? Porque este tipo estaba vinculado en los niveles más altos de las élites, incluso príncipes. La Casa Real Británica, por ejemplo, Jeffrey Epstein. La clase real. La Casa Cabe Real, mencionar sí. su famosa agenda, ¿no? Donde tenía los números de teléfonos, incluso del rey de Bahrein, ¿no? Del sultán de Bahrein. Sí, así es. Muchas personas están relacionadas con él. Donald Trump, Bill Clinton, los grandes directores y actores de Hollywood y también una clase académica. Porque en algún nivel de supervillano de cómic, el tipo quería tenía proyectos de ciencia ficción. Tenía una isla privada en el Caribe y quería impregnar a toda la humanidad con su ADN. Todo esto es real, el tipo era un loco. Pero era un tipo loco con mucho poder y con mucha influencia. Y mi pregunta es, ¿qué tantos de estos hay en esta clase de súper ricos? ¿Qué tan común es este tipo de personalidad? Y también por eso lo acallaron, por eso lo silenciaron, quiero decir, no, era una persona que tenía mucho que decir. Y quién sabe si lo iba a decir, quizá ya había perdido. Tampoco era una persona que no tuviera ninguna posibilidad de salir de la cárcel, ¿eh? Era una persona que también tenía una personalidad narcisista, que bien podría apostar a que era un tipo que quería pelear por su libertad con el sistema. Y sin embargo, es decir, también esto no abona a la narrativa del suicidio. No es una persona, no lo veo en él. No soy psicólogo ni mucho menos, pero no me parece que fuera parte de su personalidad. Y Pero también hay unos videos perdidos. Sí, parece ser. Parece ser que lo silenciaron. Pues es un tema muy importante que incluso se ha venido documentando porque las víctimas estaban por vivir un proceso del cual se suspende el proceso porque ya no hay acusado. Es un tema muy crítico. Queridos compañeros, yo quisiera abonar dos temas, si me lo permiten, de manera muy reflexiva y abrir la oportunidad para reflexionar sobre el segundo de ellos. El primero tiene que ver con la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual la semana pasada congeló las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, de Alfredo Álvarez Cuevas y de Víctor Garcés, el cuñado del primero, de Guillermo Álvarez Cuevas, alias El Billy, que ha sido una investigación que hemos dado seguimiento puntual. También hay otras investigaciones periodísticas, y esto puso en relieve lo que se le dijo al presidente hace cerca de 2 meses y al director de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a la operación que se estaba realizando desde la cooperativa Cruz Azul con empresas fachada. Una serie de operaciones que en el caso muy específico habrían trasladado cerca de 200 millones de pesos a estas empresas que han sido vinculadas también con el actual gobernador de Nuevo León, el Bronco. Todo esto tiene una gran trascendencia, primeramente porque los personajes estos que se les ha llamado históricamente criminales de cuello blanco vivían en una inmunidad con gobiernos pasados. Ante cualquier persecución o investigación eran inmunes, vivían de manera impune, podían seguir construyendo sus estafas Ponzi, y esto ha sido fundamental porque se descubrió por la Unidad de Inteligencia Financiera que no solamente se trataba de esta serie de ejercicios del desaparecer o lavar dinero, sino que también él habría negociado cerca de 1.200 millones de pesos en transferencias directas a cuentas en diferentes países, Estados Unidos, Europa, por un monto cercano a los 1.200 millones. Pero salen a relucir otras cosas importantes en las investigaciones recientes, como el hecho de haber utilizado
empresa fiduciaria para transferir a esta empresa activos productivos de la cooperativa. Todo esto sin dejar a un lado un pasado histórico que tiene que ver con la instalación de un modelo offshore en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Caimán, en donde se realizaron operaciones a espaldas de los socios cooperativistas que consistían en seguros, reaseguros, que permitían circular el dinero a estos países sin que los socios lo supieran. Y esto en su momento fue denunciado por los Panama Papers. Todo esto crea una configuración muy compleja e histórica de este tipo de personajes. El Billy Álvarez, como director general, la cual es una figura inexistente dentro de las cooperativas de producción, como es la Cruz Azul, tenía también el control del equipo. Se puso en riesgo ese control mediante una diatriba familiar, pero lo único que estábamos viendo es un circo de 3 pistas. Por un lado el Billy, por el otro lado Alfredo y por el otro lado Víctor Garcés. Finalmente dentro de una misma carpa y pues haciendo todo como ellos querían. Esto, que ha sido una acción determinante de la Unidad de Inteligencia Financiera, tendría un seguimiento en términos de lavado de dinero, delincuencia organizada y administración fraudulenta. Sería uno de los golpes más poderosos del gobierno de la Cuarta Transformación, no solo dentro de los márgenes de las instituciones, sino hacia la iniciativa privada, hacia criminales de cuello blanco. Inmediatamente después de estas acciones, muchas empresas empiezan a pagar impuestos, porque también hay que reconocer que ha habido una lucha contra estas exenciones, se han eliminado definitivamente del escenario. ¿A qué nos lleva este planteamiento? A que algunos gobiernos de resistencia al gobierno central habrían utilizado estos mismos mecanismos de defraudación. Y este es un tema que estaría investigando también la Unidad de Inteligencia Financiera, que pudiese poner en entredicho a muchos gobernantes, al menos a un grupo de gobernantes que son opositores a las acciones del gobierno central, que han utilizado el tema del COVID para golpear la posición del gobierno de la Cuarta Transformación. En el caso en el que esto sucediera, estaríamos frente a un escenario inédito. El señalamiento de varios gobernadores en funciones y acciones determinantes, porque hay que reconocer algo también. No hay un amparo del gobierno central hacia los gobernadores. Nadie está excluido de actuar con el contubernio, el respaldo o la protección del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estaría por verse el escenario siguiente de los corruptos de la economía social y seguramente también de acciones que se estarían exhibiendo a la mirada de todos sobre gobiernos corruptos. Ahora bien, queridos amigos, ustedes saben que hemos lanzado el documental Guerra Híbrida en su capítulo número 3. Antes de yo emitir una opinión, quisiera darle la palabra a alguno de ustedes que lo haya visto, si quisiera opinar sobre esta tercera entrega de Guerra Híbrida. No sé, Carlos, ¿tú tienes alguna reflexión al respecto? Pues mira, sí, Daniel, está muy bueno este capítulo nuevo de Guerra Híbrida, sobre todo desde el contexto que tomas las protestas de los meses pasados, ¿no? Las protestas feministas. Lo más interesante es la entrevista, las declaraciones fuertes del general Tomás Ángeles de Aguajare, ¿no? Que vienen a poner en evidencia, a reforzar lo que se viene diciendo sobre las administraciones neoliberales pasadas, sobre todo la de Felipe Calderón. El contubernio con el crimen organizado, una guerra simulada, esta guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, ¿no? Porque por un lado hacía como que combatía el crimen organizado y por el otro
pues negociaba con un cártel muy poderoso, ¿no? Directamente con el cártel de Sinaloa vía Genaro García Luna, ¿no? Entonces es muy importante para quienes nos están viendo ahorita, sin hacer un poco de, sin ser un, ¿cómo le llaman? Sin adelantarme a lo que viene en tu capítulo, pues les recomiendo que lo vean porque tienen que saber lo que el general Ángeles Aguajare tiene que decir sobre estos nexos del poder con el crimen organizado en una guerra simulada, ¿no? Entonces, antes que echarles a perder tu capítulo, pues los invitaría a que vean Guerra Híbrida, a que vean ese nuevo capítulo que publicaste cuando fue antier, ¿no? Sí, antier. Antier. Y no se lo pierdan porque está muy bueno. Incluso aquí los invito a ver si le puedes poner el link para que lo vean, sí, y conozcan de voz propia las declaraciones del general. Sí, desde luego, son declaraciones históricas de quien fuera subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles de Aguajare, el cual le informa al presidente con fecha, pues a pocos meses, en el mes de mayo, 27 de mayo, de haber llegado al poder a través de un fraude electoral. Le hace una serie de señalamientos donde la figura de Genaro García Luna pues ya estaba literalmente como para pedirle su renuncia. Sin embargo, después de saber esto, transcurrieron 5 años, 7 meses en los que Calderón, Felipe Calderón, no solamente mantuvo la figura de Genaro García Luna, sino lo llenó de más poder. Permitió construir este modelo de policía federal que realmente contribuyó literalmente a fortalecer relaciones criminales, porque el jefe más importante, este personaje, Genaro García Luna, pues era el directamente vinculado. Hay un señalamiento en el capítulo también, si sabiendo esta información el presidente, ¿por qué no le dio valor a las palabras del general? Y destacando la figura del general, él había sido agregado militar en Washington, había sido director del Colegio Militar, había sido secretario del secretario de la Defensa y también formó parte de una oficina que servía para realizar acciones de captura de delincuentes vinculados al crimen organizado, que se denominó el CIAN, el Centro de Inteligencias Antinarcóticos, en donde participaba directamente con la CIA. No hay que olvidarnos también de que previamente el general Tomás Ángeles de Aguajare pues fue quien dirigió este consejo de guerra contra personajes sí vinculados contra el narcotráfico, como lo fue el militar, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien se le encontró pues ese vínculo y por lo cual fue llevado a prisión. Todo esto ha generado ámpula en las redes sociales, pero no ha sido lo suficientemente llevado a los medios tradicionales. ¿Cómo ves esto, querido Joaquín, sobre el tema del general? El tema del general es añejo desde que lo denunció. Yo recuerdo que Reporte Índigo ya había hecho algún tipo de entrevista al general y que fue castigado. No solo no se le escuchó, sino que se le victimizó por hacer su valiente denuncia. Yo creo que nos dice perfectamente, nos plantea y nos pinta de cuerpo entero a Felipe Calderón. Yo creo que, por supuesto que sabía, no solo sabía, sino que lo protegió. No nada más es culpable por omisión, que lo sería si no lo supiera, es culpable por acción directa, por obstrucción de la justicia. Me parece muy importante el documento de Guerra Híbrida. Creo que además, a mí me interesó mucho cuando menciona la parte del fantasma del golpismo. Apenas esta semana, me parece, entre la semana pasada y esta, 2 personas importantes salieron a deslindarse de probables intentos golpistas. Y lo peor es que personas ligadas a ellos salieron a increparlos así de ¿cómo crees que no? Por lo que creo que es importante la denuncia que haces en Guerra Híbrida porque efectivamente no es en el vacío. Hay por ahí en México, ese fantasma existe.
existe de las personas que han sido desbancadas, de las personas a las que no se les permite seguir chupando de la ubre de la nación y seguir enriqueciéndose a costa de los mexicanos. Se menciona a Salvador Allende, a quien por la paz, por apegarse a la paz, fue derrotado también con la presencia perversa de Washington. Creo que también es importante señalar aquí eso. En México no puede pasar eso, o no debe pasar eso, y una forma importante de hacerlo, yo creo que en este caso, en el caso del presidente que tiene tanta popularidad y tanta credibilidad, es confiar en el pueblo. Creo que solo el pueblo salva al pueblo, y si esta minoría golpista quiere resurgir, solo es el pueblo el que la va a parar. Le funcionó a Chávez, le ha funcionado a Maduro todo este tiempo. Cuando llegó una injerencia golpista financiada desde Estados Unidos, quienes lo pararon en seco fueron los primeros pescadores que lo vieron, porque estaban entrenados y armados para ello. Creo que es importante esto. Me gustó mucho el documento. El general es muy valiente en su declaración. Claro, ahorita ya está fuera de peligro porque el desgraciado que lo metió a la cárcel no tiene más poder, no tiene más forma de alcanzarlo. También me recuerda un poco cuando el cantante de ópera increpó a Felipe Calderón en el avión y le dijo: yo soy mexicano y yo fui miembro de las Fuerzas Armadas. Y ahí fue cuando Felipe Calderón de verdad se calentó y dijo: no, tú no eres mexicano, tú no puedes ser parte del ejército porque nadie del ejército me insultaría. Y pues aquí tenemos al valiente general que le puso cara y que pagó por ello. Creo que es importante, es tan importante lo del general que Álvaro Delgado lo publicó en Twitter en realidad sin mencionarte, pero sacó tal cual la parte de tu documento. Creo que es importante decir que fuiste tú, que este documento es tuyo, que esta entrevista histórica al general es de Guerra Híbrida, capítulo 3, y pues estaremos pendientes al siguiente. Por eso hay que invitar a verlo. Sí. Hay que ver Guerra Híbrida, desde luego que sí, hay que invitar a todo mundo. Oye, Daniel, pero yo quisiera hacer un comentario respecto a esta entrevista con el general. Sí. A pesar de lo fuerte que es, a pesar de que viene a desmantelar todo este mugrero que hubo en la administración de Felipe Calderón, que él le hizo saber sobre su superpolicía, no ha pasado nada desde la publicación, Daniel. No hemos visto a estos lectores de noticias en horario estelar, de TV Azteca, de Imagen, de Televisa, decir una sola palabra sobre las declaraciones del general, Daniel. Habla un poco del control que hay, del miedo, ¿no? Y del contubernio, obviamente, de los medios de comunicación que en su momento hubo con Felipe Calderón. Entonces, ¿por qué no hablan los medios masivos de estas importantes declaraciones del general? Fíjate que es muy importante el planteamiento, primeramente porque ellos no quisieran desproteger, no habría forma de entender de otra manera por qué no, a Felipe Calderón. En el documental aparece un segmento de la entrevista de Leo Zuckerman que le hizo a Calderón, en donde a Leo Zuckerman no le cuadra las operaciones de Genaro García Luna con el crimen organizado. Menos le cuadraría el vínculo de Calderón y que haya sido un área de oportunidades toda esta operación de García Luna. Evidentemente los medios quisieran silenciar esto que está corriendo como pólvora en las redes sociales, porque desmonta a un personaje cuestionado por inmoral como es Felipe Calderón. Yo creo que estamos ya en una posición fundamental en este momento de que hay argumentos para la Fiscalía y sobre todo yo creo que también hay argumentos para que el Instituto Nacional Electoral no se hiciera de la vista gorda respecto a esto. Consideramos que también son elementos que sirven para procesos de investigación internacional sobre este personaje, Felipe Calderón,
pero ciertamente los medios no se van a atrever a hablar de esto. Los hace cómplices, ¿no? No sé qué piensas tú, Omar. ¿Sí? Sí, listo. Pues mira, esta guerra híbrida que es también conocida también como un fuego amigo, también lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Justo ese fuego amigo que dentro de la misma presidencia siento que le están a veces a Andrés Manuel dándole, pues no sé, como que si estuvieran en contra de él. A veces me hace ver muchas cosas en diferentes cuadros que me dejan sorprendido y que me quedó también algo que dijo Carlos Ibrahim es que también ahora los empresarios que están dentro de la elaboración de la construcción del Tren Maya son precisamente los que estaban en contra desde el principio. Pero como dijeron, pues siempre van a estar los que van a estar en el poder, siempre van a estar con los empresarios y ahorita pues como le está Andrés Manuel, pues le dieron yo creo participación a esta empresa que obviamente es de Slim y demás. No sé qué tratos más haya de fondo en todo esto que viene desde ese sentido y eso es lo que me causa como que ciertas cosas a nivel general, a nivel seguridad, qué tratos habrá con el cártel de Sinaloa, qué tratos habrá, o sea, que no necesariamente que los haga Andrés Manuel, ¿no? Sabemos que hay muchos funcionarios en ese sentido. ¿Qué tratos hay con los empresarios en cuestión de la economía de México? ¿Qué tratos hay con diferentes sectores que vienen pues a ser parte de un sistema de la nación y que obviamente sí es importante saberlo, pero a veces me quedo con esa gran duda porque veo ciertas cosas y ocurren otras y no las entiendo y me quedo sorprendido tratando de deshilar esta situación, pero lo que sí veo es que desde dentro y desde fuera siempre han querido que Andrés Manuel no llegara precisamente por este cambio que iba a perjudicar. Dijo Carlos Domínguez, los empresarios no pierden, no pierden, más bien dejan de ganar. Entonces, y dejan de ganar lo que estaban ganando justamente antes de esta administración. Entonces, me queda muy claro esa situación de que dejaron de ganar más de lo que estaban ganando, pero no quiere decir que dejaron ya completamente de hacer negocios, o sea, sí lo están haciendo, pero siento que están en un piso mucho más parejo para todos los empresarios, para todos los inversionistas y para muchas cosas, ¿no? Creo que es un piso más parejo también para los agricultores y los microempresarios que les están dando más oportunidad, donde ya no solo es monopolio que existía anteriormente, sino que se está abriendo mucho más incluso a la cuestión mediática, ¿no? Ese es un abanico que para lo cual a mí me sorprende mucho, que es cuando si ciertos medios los tenían apretados y en una sola mano, ahora que se apertura todo esto, pues tampoco no es que pierdan, es que están dejando de ganar lo que ganaban antes, ¿no? Entonces, esa oportunidad que se nos da incluso a nosotros mismos, eso es aplaudible y creo que aunque haya mucho reniego sobre esta cuarta transformación y mucha situación que han querido aprovechar, inclusive, como tú lo decías, del COVID, de situaciones de los Levarón, que han querido aprovecharse del culiacanazo y tratar de sacar lo peor que pudieran haber hecho. Yo creo que no van a poder y no han podido, ¿no? Va bien a pesar de todas esas circunstancias, pero como una vez lo dijo Andrés Manuel, todos los gobiernos corren con una suerte y esas suertes pues tenemos que afrontarlas porque no depende de él directamente, ¿no? Como el hecho de los Levarón, o sea, no es culpable, ¿no? No es culpable Andrés Manuel directamente, pero sí lo tomó en una transición de la Guardia Nacional, de un trabajo que él garantiza que va a traer la paz. Entonces, todavía incluso está en proceso, lleva cierto tiempo y yo confío que así va a ser. Por lo menos los índices de corrupción han bajado muchísimo. Creo que esa guerra que se dice, esta guerra híbrida, pues
no le va a hacer muchas cosquillas que digamos al presidente de la nación. Eso es importante, ¿no? La fuerza que pueda tener el país para resistir estos ataques. Amir, hemos valorado de la serie documental Guerra Híbrida el capítulo 3, ahora qué bueno que ya recuperaste la comunicación, en donde valoramos la presencia del general Ángeles, algunas acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, protestas que pues han estado allí tratando de inculpar al gobierno por feminicida, una serie de cuestiones interesantes y complejas que ponen en relieve la necesidad de fortalecer por parte de los ciudadanos nuestra reflexión y una defensa del México pues que queremos, un México de transformaciones, no un México del pasado. ¿Qué piensas al respecto de esto que se señala en la serie documental, Amir? Mira, a mí me gustó mucho la exposición que tuviste con una de las manifestantes en esto, porque desnuda de alguna manera que, pues de entrada, pues si hay que hacer una manifestación y hacerla, pues sería pues hacia el Poder Judicial, quien es el que no ha tenido pues bueno, buenos resultados en cuanto a los esclarecimientos o llevar a los culpables, las fiscalías, ¿no?, de esta situación y de los agravios que han sufrido las mujeres cuando entrevistaste a esta feminista. La pregunta del por qué hacia López Obrador, por qué hacia el presidente de la República, se entiende muy bien ahí el concepto de lo que están intentando hacer al incrustar grupos en una manifestación para lograr objetivos de desestabilización social y crear una expectativa en la persona. Creo que muy importante los datos que arrojas en la guía, no se la pierdan, es muy buena, hay mucho material para análisis. Y bueno, pues pues esta guerra híbrida yo siento que siempre ha existido. De alguna manera siempre había estado operando. Sin embargo, en unas ocasiones, cuando estaba, digamos, la otra parte en el gobierno, pues desde el gobierno activaban esta guerra híbrida para neutralizar, digamos, a las resistencias o a las oposiciones. Y bueno, ¿cuánta guerra híbrida no le hicieron a Andrés Manuel antes de que fuera presidente, ¿no? Esta campaña del peligro para México, que fue, y lo admite, el presidente lo dice, funcionó. O sea, funcionó. Y él lo admite, funcionó la campaña y todos pensaron que era un peligro para México. Y eso es parte de la guerra híbrida que siempre ha existido. La saben manejar muy bien. La conocen perfectamente bien porque mediante la guerra híbrida creo que tumbaron 2 veces a la presidencia de Andrés Manuel, una robada con Felipe Calderón, y después, digamos, la guerra híbrida para para transmitir que no había tal robo, ¿no? Y legitimizar de alguna manera el hurto de esa presidencia. Y la segunda en campaña con Peña Nieto, en donde efectivamente Andrés Manuel acepta que perdió, pero derivado también de una campaña de guerra híbrida en donde lo ponen como un peligro para México, cuando lo que está pasando en este momento, si bien es cierto que puede haber muchas discrepancias entre una y otra, es que está reordenando las cosas a una situación en donde hay mucha resistencia. Y bueno, ¿a qué empresario, bien lo decía ahorita Julio Mar, qué empresario, pues bueno, dejan de ganar? Yo digo que pierden, porque al final lo tenían asegurado con la administración de MIT o de Anaya, si hubiesen ganado. Pero bueno, como entraron en esa dinámica, bueno, pues hay intereses económicos muy molestos, y muchos de esos intereses económicos se crearon en las presidencias de las repúblicas anteriores, con Peña Nieto,
con Calderón, con Vicente Fox, que han sido heredadas. Las de Vicente las respetó Calderón, Calderón creó las suyas, las respetó Peña Nieto, las de Calderón y de Fox, y cuando llega Andrés Manuel López Obrador, viene a tumbar todos esos poderes de 18 años, de repartirse un botín, pero un botín, o sea, es incuantificable, es la verdad. Yo creo que no habría manera de cuantificar la cantidad de dinero que ha salido de recursos que han salido a través de toda esta corrupción que tenemos en nuestro país y claro. Que yo si me dicen está luchando contra un monstruo de 7 cabezas, este monstruo mítico, yo diría no, está luchando contra toda la tribu de ¿cómo se llama? De monstruos de 7 cabezas. Un leviatán, el monstruo, sí, porque, los gremlins, ¿no? No, exactamente, porque al final del camino, pues es toda la manada de monstruos de 7 cabezas, que tuvieron monstruitos de 7 cabezas, que crearon otros monstruitos y que fueron creando muchos monstruitos de 7 cabezas y que se unen en manada para activar esta guerra híbrida en protección de uno de sus líderes, que es el que más está activo, que es Felipe Calderón. Sí. Y yo siento que, bueno, al final del camino, pues, Felipe está nerviosísimo. O sea, yo creo que tiene un pie en la yugular. No sé si vieron que borró el tuit de que en donde habla de Trump, ¿no? O sea, creo que está muy nervioso, creo que tiene mucho que perder. Y bueno, Andrés Manuel sigue trabajando de una forma sencilla y bueno, yo sí que estoy seguro que en la presidencia no hay corrupción, pero que sí están desarticulando la corrupción que ya estaba incrustada dentro de las instituciones y que sigue dentro de las instituciones, porque en un año, 6 meses no puedes desarticular a toda esa manada de monstruos de 6 cabezas que se crearon, ¿no? Y todos los que están. Yo por eso digo, y concluyo la participación con esta reflexión, la estrategia, a mi punto de vista, que más le puede funcionar al presidente de la República es no desactivar los infiltrados que hay dentro de las estructuras del gobierno, porque estos son los que están haciendo parecer que no está cambiando o que sí, o que hay corrupción o que hay esto y el otro. Y podemos ver un ejemplo muy claro con el tema de Lili Téllez, por ejemplo, en donde de alguna manera yo siento que se disfraza de el partido Morena, como lo hicieron un montón de personas, porque yo aquí en mi estado te puedo decir un montón de políticos que eran priistas y de sepia, de cómo se llama, de estos priistas que tenían bien arraigados todas estas tranzas y modelos de corrupción, y que se vistieron de Morena para ganar la elección y que le están haciendo mucho daño al presidente de la República. Y yo te diría una cosa, no está tan mal que Lili se haya ido. ¿Por qué? Porque la pone del lado que verdaderamente está. Claro. Y no del lado en donde parece camaleónica. Entonces, eso es una ventaja muy grande, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Yo creo, con las opiniones aquí vertidas, compañeros, que incluso este proyecto Incorruptibles, que deseamos tener el apoyo de la audiencia para poder acceder al sistema público de radiodifusión del gobierno mexicano, del Estado mexicano, tenga la suficiente fuerza debido a que en Guerra Híbrida se plantea que lo que estaríamos nosotros desarrollando es periodismo de combate. Y esto lo plantea muy claramente el maestro Jesús Salmerón Acevedo cuando refiere al Manifiesto México Código Águila, que vamos a mostrar pronto. Pero en el periodismo de combate señala el pensamiento que surgió en la perspectiva del nuevo contrato social con Rousseau, con Hobbes, con Locke. También quien le dio a la República la esencia que debiera tener todo modelo republicano que se basa en la virtud fue Montesquieu.
Y también él señala que durante la Ilustración, hacia los 1700, hubieron también personajes muy importantes como Diderot y Ladambert. Esto nos pone a nosotros con mucha más modestia, porque sabemos que hay un movimiento de comunicación muy fuerte en México, también en otros países, pero lo que nos interesa es México, pero nos pone también en esa línea de combate, de este periodismo, en donde Incorruptibles trata de ser un referente sin la perfección de ninguno de nosotros, porque somos seres humanos, pero de alguna manera en la intención colectiva de contribuir a la transformación de este país. Y por eso, queridos amigos, yo creo que dentro de nuestra línea de ejercicio, por no llamarle línea de fuego, pero sí una línea de combate a través de las letras y del pensamiento de transformación, pues estamos desmontando todos nosotros la guerra híbrida. Y como bien señala en este caso Amir, pues él hace una reflexión muy clara de que él no cree que haya corrupción desde el gobierno central y que se estaría desmontando, barriendo las escaleras de arriba para abajo, ¿no? También señala de manera muy precisa, Omar, que pues es un momento en el que se están sacudiendo las estructuras. Encuentro a Julio Omar con más optimismo que la ocasión anterior, lo veo muy positivo también en este optimismo. Y bueno, pues también aquí han señalado los compañeros, que no es que los empresarios estén perdiendo, sino que han dejado de ganar en la medida en la que tenían el control del gobierno. Entonces, quizás sí estamos viendo eso que refiere mucho el presidente de la República, del migrante en San Quintín, en Baja California, que le dijo, hay que poner el gobierno por encima de los intereses corporativos. Queridos amigos, para cerrar, pues vamos a darle un minuto a cada uno para su análisis final. Por favor, ¿quién comenzó la charla hoy? Yo la comencé, pero me corté. Pues éntrale, Amir. Éntrale, Amir. Pues bueno, decirles primeramente que una disculpa por el fallo que tuve. Está lloviendo mucho en Quintana Roo, derivado de una tormenta tropical que entró. Y bueno, una disculpa. Entrando a la reflexión. 1. Vean La Guerra Híbrida, tercer capítulo que publica Daniel. Creo que es muy importante porque desnuda y trae unos datos increíbles sobre declaraciones de un general sobre una situación muy importante para nuestro país. 2, el Tren Maya, bien por el Tren Maya, en Quintana Roo tiene una gran expectativa. Creo que es el tramo más redituable y más importante a mi punto de vista por la cuestión turística que va a impactar, y bien en cuanto a que se activa en un momento crucial, porque tenemos una economía muy, muy, muy complicada en este momento y esto viene a reactivar la economía. Por el lado de la guerra híbrida como tal, ya entrando en el tema que veo de la guerra híbrida, señores, mi reflexión es: hay que contrastar informaciones y tratar de descubrir qué hay detrás de la noticia. Hay una frase que dice leer entre líneas. Yo creo que hay que tratar de leer entre líneas todas estas manifestaciones que está viendo coordinadas en contra de una situación de un gobierno que llegó después de 3 intentos, en donde 2 veces una se la robaron y la siguiente vez le hicieron una campaña increíble para desprestigiarlo. Y bueno, ahorita que llega, pues hay muchos intereses que están moviendo, y créanme, están invirtiendo su dinero, no para que Andrés Manuel tenga, o el presidente de México, o este gobierno tengan en este momento problemas, sino están tratando de crear una conciencia poco a poco para que en la elección que viene puedan recuperar ciertas curules, gobernaturas, alcaldías, y
más adelante recuperar la presidencia de la República para intentar volver todo a la etapa en donde estaban. No es ahorita, están sembrando a futuro, hay que entender eso, están tirando las semillas, después van a regar el pasto y van a esperar a que saca la mata para poder saber si su cosecha y su siembra es lo suficientemente grande para poder vencer a la corriente que está generando esta corriente de 4T, anticorrupción y no más impunidad y todos estos cambios que está habiendo en nuestro país. Entonces, esté usted bien atento sobre la información que consume, contrástela y, sobre todo, sea crítico en las partes en donde se necesita y no se vaya con la ola del screenshot, con la ola de las repeticiones constantes de una nota repetitiva y bueno, diviértase haciendo eso porque también es divertido descubrirlos en operaciones maléficas como estas, ¿no? Muy bien, Amir. Sí, es un deporte en el medio del COVID. Muy bien. Carlos Domínguez, querido Carlos, ¿cómo cierras? No te escuchas, Carlos. Pues para cerrar, en el marco de que estamos hablando de esta guerra híbrida y el desmantelamiento de las mentiras, de las manipulaciones de la información que diariamente pues surgen a raíz de pues las declaraciones o acciones que haga o las cosas que haga o no haga o diga el presidente López Obrador, pues los invito a hacer una reflexión respecto a lo que los lectores de las noticias neoliberales, de estos grupos fuertes de poder que estuvieron pues pegados a la ubre del gobierno en las administraciones pasadas, pues seamos más objetivos, démosle más vueltas a la nota, a los comentarios que vemos de estos opinólogos, comentaristas y columnistas que hoy son epidemiólogos, ¿no? Lo vimos en las cifras de muertes por COVID-19 de ayer y lo vemos en las de hoy, más de 800 muertos también. Una cifra que sí es cierto es muy grande. Ayer el país se alarmó un poco porque pues como más de casi 1,100 muertos en 24 horas, pues no fue así. Esos 1,080 y tantos muertos que se dieron a conocer ayer, pues el 70% eran confirmaciones de muertes que no estaban, que no se habían subido al padrón, pues porque estaban en revisión, ¿no? Del mes de mayo, del mes pasado. Sí. Más de 700, no más del 70%. Pero pudimos ver a algunos lectores de noticias, pues comparando ya a México con Estados Unidos y Brasil, ¿no? En este caso, alarmando al país, felices, ¿no? Porque, sus pronósticos se cumplieron, ¿no? México ya es, pues un cementerio, falló la estrategia de López-Gatell, falló López Obrador, falló López-Gatell, ¿no? Y sale también el exsecretario de Salud, José Narro, a decir que Gatell falló y punto, ¿no? Así punto, que no hay otro. Entonces, seamos más objetivos de quién lo dice, en qué contexto lo dice, veamos las conferencias del doctor Gatell, veamos sus declaraciones, las declaraciones oficiales de los estrategas, ¿no? De las personas encargadas de nuestra salud, ¿no? No de estos comentaristas, opinólogos de ocasión, ¿no? Porque hoy son opinólogos, mañana son economistas y pasado mañana son astronautas, ¿no? Ayudemos a desmantelar estas noticias, simplemente informándonos y viendo, por supuesto, Incorruptibles, y no se pierdan, vean este último capítulo de Guerra Híbrida para que escuchen de viva voz las declaraciones del general Ángeles Aguajar. Qué amable, Carlos. Señalar respecto a lo que tú mencionas, que estaremos hablando cerca de 11,000 muertes hasta el día de hoy. Triste dato. Sin embargo, en México, en el año 2018, hubieron 722,611 defunciones. O sea, a pesar de este tema del COVID, la mortalidad promedio es muy superior
que esto que ha generado el COVID, que es lamentable, pero en realidad no nos pone en un drama en términos de magnitudes. Julio Mar, Baja California Sur, no sé cómo está el clima por allá, pero cuéntanos tu reflexión, danos tu reflexión final, por favor. Claro que sí. Pues mira, me quedo muy impactado, sobre todo por esta sopa de buenas noticias y desenredo de manojo de situaciones que han ocurrido en el país donde se aprovechan, ¿no? Estaba viendo hace poquito, precisamente como decía Carlos, verificando las notas, verificando no las notas que hice o que hicimos los compañeros, sino los que hacían antes, que te dijera Loret, Broso, que se tuvieron que unir, te puedo decir de los que Joaquín y todos los demás compañeros que sí, que pues agarraron un buen dinero y que ahora ya están cada vez más deplorables, aprovechándose de cualquier circunstancia, pagados obviamente por las contras de la cuarta transformación y empiezo a verlos que la gente precisamente ha sido más inteligente. Al verlos que ya perdieron rating, que perdieron espacios, que perdieron muchas cosas que tenían anteriormente y que tal vez no era tan consciente, eran los mexicanos, por así decirlo, hoy están en un pensamiento distinto, ¿no? Porque tienen mucho más un abanico de oportunidades en donde obviamente si crecen o crecemos incluso nosotros mismos como incorruptibles, creo que eso hace disminuir a las conciencias que siempre van a estar en contra del crecimiento de López Obrador, de todo lo que ha hecho por el país. Realmente yo no puedo negar el hecho que ha ayudado a las personas, a los adultos mayores, a las personas con las becas con discapacidad. Ha revolucionado muchísimo solamente por detener la corrupción. Y eso para mí es impactante porque con todo ese dinero que se iba a las bolsas de los ricos, que se hacían más ricos y los pobres más pobres, por lo menos equilibrar un poquito la balanza, con eso vamos ganando muchísimo, ¿no? Todo ese dinero que se tenía en actos corruptos, en actos no tienen idea de cómo he visto a las personas con discapacidad y el agradecimiento que le tienen al programa, pues vaya, pero el programa viene de la idea de Andrés Manuel, ¿no? Y que viene de la idea de todo, no es él solo, cuando dicen, no, es que López-Gatell, no, es que López-Gatell tiene un gabinete importante de salud, está incluso Protección Civil, Secretaría de Salud, obviamente está Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, todos los gobiernos para poder, cada uno de su trinchera, ayudar a que esto avance y poder estar haciendo lo menos, pues obviamente lo menos daño que puede causarle al país, a los mexicanos, esta contingencia, ¿no? Por eso no es la lucha de López-Gatell, es la lucha de todo el gobierno federal, aunque la CONAGUA, algunos gobernadores, no quiero decir que todos, no estén a favor. Obviamente siempre va a haber alguien que diga lo contrario, pero se está haciendo de una manera conjunta, inteligente y de una manera muy responsable el trabajo que se ha hecho, y no por tal es el nombramiento que le hicieron a López-Gatell por parte de la OMS, y que dijo, no se trata de mí, se trata de un gran equipo que estamos atrás, tratando de que sea lo más mínimo y mitigar lo más que se pueda esta contingencia que desafortunadamente, claro que sí los agarraba en curva, pero no es en curva que ellos hayan provocado, sino es la curva que ya venía arrastrando la parte de solvencia del sector salud, ¿no? De solvencia en todos los sentidos, en equipamiento, personal, profesionalización, hospitales, todo lo que viene siendo la atención médica. Y que ahora se está levantando aún a pesar con esta pandemia, ¿no? Y eso es aplaudible. Aún con esta pandemia se está levantando el sector salud y eso es aplaudible, y yo creo que
mucho más aplaudible aún quienes están haciendo el esfuerzo y se están arriesgando todos los días, como los médicos, los paramédicos, todos los profesionistas en la salud. Y eso es, yo creo que un aplauso que debemos de estar y respetar los mexicanos y agradecerles y no hacerles daño y no caer en esas ideas erróneas que no van. Al contrario, es algo para mí son héroes que están afuera arriesgándose y por ello es mi reconocimiento, ¿no? Y al ejército de la salud. Así es, y aplaudo esta situación de los héroes que arriesgan para ayudar a otros. Ese sería mi último comentario. Muchas gracias. Sí, gracias, Julio Mar, por tu participación. Quiero cederle la palabra, desde luego, a Joaquín Ortega, pidiéndote, Joaquín, independientemente de tu reflexión, una reflexión adicional con la que yo quisiera que cerraras, porque me interesa tu enfoque. Señalaste que evidentemente no hay quien pueda dañar al general porque el enemigo pues ya está desarticulado en ese sentido. Sin embargo, el resarcimiento de daños no se le ha dado al general. Yo le pedí en su momento al secretario la posibilidad de que fuese un asesor por todo el enorme conocimiento que tiene y que lo deja ver con respeto para el país, de no dañar a México con lo que él sabe, por supuesto, y eso es entendible, pero sobre todo porque su gran experiencia como, por todas las funciones que él desempeñó y por su vitalidad, ayudarían mucho a México. Quisiera yo reflexionar en eso, porque imagínate tener a un personaje como el general, incluso presidiendo una bicameral de seguridad nacional, es infinitamente superior que tener un personaje como Lili Téllez en el Senado, ¿no? Por poner un ejemplo nada más, y porque los ejemplos y las comparaciones se valen. Independiente a tu reflexión, quisiera esta reflexión también. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la primera parte de mi reflexión va muy dirigida a lo que dijo Julio Mar. Efectivamente, por ejemplo, en los pueblos de la Ciudad de México, la actividad nunca paró. La pandemia nunca sucedió, no nada más por el asunto económico, que es de todos los días y que es vital. Y alguien decía, pues no comer tiene el 100% de letalidad, es verdad. Sin embargo, también por una desconfianza generalizada que a veces se antoja sana hacia la autoridad y hacia las narrativas globales, y que a veces comparto, pero que no puede ir nuestra salud de por medio. Yo perdí a alguien por COVID la semana pasada. Se desarrolla muy rápido. Entonces, pues sí, no hay que tener exceso de confianza. La enfermedad existe, es real y nos está pegando a todos. Por desgracia, que se aplane la curva significa que el punto crítico de la pandemia va a durar más tiempo. Entonces, yo recomendaría no salir. Yo recomendaría no salir hasta nuevo aviso, hasta que veamos que efectivamente la curva está bajando. Y bueno, por este lado, creo que no sé si ha habido errores en la estrategia. Quizás sí. Creo que la palabra normalidad no se debió haber usado. Nueva normalidad no es una palabra que yo hubiera usado. Como comunicólogo lo diría, la palabra normalidad evoca una cosa que quizá no era lo que querían decir. Y otros errores gigantescos. También mencionabas lo de, esto a nivel local, mencionabas lo de Baja California Sur. Y sí es cierto, yo decía la vez pasada que nos vimos que había, lo decía con relación al Faro, excesos de soberanía. Excesos de soberanía porque si tú quieres asustar a un adulto, el escenario más terrorífico para cualquier adulto es perder el control. Y en este caso era perder el control de la narrativa y de la soberanía. La soberanía es la aptitud del soberano. Entonces, en estos excesos de soberanía, pues estamos viendo las primeras consecuencias, y fueron graves. El asesinato por parte de la policía del joven Giovanni en Jalisco. Y también es interesante, yo creo que a lo mejor Slavoj Žižek lo notaría así, como estos excesos de soberanía tienen algún tipo de fondo. También hay corrupción y hay intereses, pero un fondo ideológico. Te revisan en los retenes para ver si traes la mascarilla cuando es inútil. Fútiles excesos de soberanía, pero que se expresan de esta forma porque cuando desaparecen
ciertas narrativas lo que queda son las que están por debajo de la superficie, y en este caso es el consumismo. No nada más es esto en los gobernadores, lo vemos en la comentocracia. Debe haber algo, alguna forma de consumo, algo que pueda comprar, que me ayude, que me salve. Eso es en el caso de las pruebas rápidas y de los cubrebocas. A pesar de que es inútil, se presenta como esta salvación. Es un placebo, pero es ideológico. Además de que, claro, hay farmacéuticas que se benefician con la compra y esto. También hay digo que es ideológico porque se nota que es una reacción de miedo, que es una reacción visceral. Pero bueno, y en cuanto a lo que refería Daniel, creo que es muy importante, sí, que se tome en cuenta la experiencia del general, no nada más porque conoce todas las entrañas de la máquina. En la entrevista dice varias veces varios problemas de logística. Tenemos esta misión de oportunidad, pero es muy lento porque tenemos que pedir presupuesto, tenemos que pedir logística, y entonces cuando el asunto se podía resolver en 72 horas, pues nos lo pasan a 3 semanas y el asunto ya ni siquiera existe. Entonces, no se resuelve nada. Él conoce todos estos pormenores, todos estos problemas, trabas del ejército, de la burocracia, que son normales en cualquier organización, pero pues que él las conoce de primera mano. Y no nada más su experiencia de primera mano está con el día a día del ejército, sino en cómo funciona y cómo opera un sistema de encubrimiento, de corrupción, que está aliado con el crimen organizado y que es en realidad su segundo pie. Sí es muy importante. Creo que además, por lo menos no se le toma en cuenta o de forma abierta precisamente por esto. Creo que la información que el general tiene puede funcionar muy bien en términos de inteligencia y de contrainteligencia. Si fuera asesor del gobierno, quizá le convendría al gobierno y al propio general que nosotros y sobre todo los enemigos no lo supiéramos. Sería muy interesante su cooperación en la sombra. Yo creo que sí, es un elemento muy importante por toda la experiencia que es única, porque no a todos los ha aplastado el sistema y han sobrevivido para contarlo, y para contarlo de manera tan detallada, tan precisa, con sus nombres, sus fechas. Sí, el gobierno federal haría bien en reconocer el valor, no nada más de este general. Hay muchas personas que fueron aplastadas y que tienen de primera mano no nada más la experiencia, sino la denuncia, tanto en el sector energético, por ejemplo, en Pemex, o en el sector de la construcción, en Lode Mexicana de Aviación, por supuesto, un montón de abogados, de defensores de derechos humanos, de gente de las fuerzas de seguridad, que efectivamente fueron aplastadas por este sistema, por la presidencia de Felipe Calderón, y que nadie habla de eso. También recordemos que la policía no olvida. Algo que se denunció en 2009, en 2006, puede ser vengado por la policía años después cuando salen de la cárcel. Lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos con el Black Lives Matter, cuando hubo denuncias de la policía. Años después estos policías salieron de la cárcel y fueron y se vengaron de las personas que denunciaron. Entonces eso también, hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando digo que el general, sus enemigos están fuera, no lo pueden alcanzar, me estoy refiriendo nada más a los grandotes, pero hay una enorme lista de sicarios y de capos y de personas de medio nivel que siguen siendo peligrosas y por desgracia siguen operando, y que también hay que tener mucho cuidado. Así es, importante la reflexión y sobre todo valorar que México tiene que pacificarse, que hay negocios ilícitos que funcionan porque hay un mercado de demandantes y que, bueno, esto también ha puesto en crisis social a Estados Unidos, y algunos de los efectos que se entretejen con el racismo, la aporofobia, tiene también que ver con un mercado de consumidores que son oprimidos por esta necesidad que les generan las drogas y que hace todo incluso más complejo. Queridos compañeros, pues agradecerles a todos su presencia, sus importantes intervenciones en Incorruptibles. Desde luego, el haber invitado a la gente a ver Guerra Híbrida, la serie documental en su tercer capítulo, que es muy importante,
y que pues es un patrimonio de la nación. Y desde luego invitarlos para nuestra próxima reunión, la próxima semana, el próximo martes, donde seguramente estarán personajes como Carlos Pozo, Lord Molécula, quien nos manda saludos, está justamente en instalaciones del Ejército, esperando Tabasco. su acreditación en el estado de Tabasco, sí. Esperemos que lo acrediten a Lord y que pueda ser parte de esta conferencia mañanera en Tabasco. Y bueno, pues estar atentos a lo que pueda suceder en el transcurso de los siguientes días, de aquí al martes, en el medio de la guerra híbrida. Esto fue Incorruptibles. Muchas gracias a todos por su noble presencia.